Saludo a todos con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hoy vamos a estudiar la lección número 10 de este primer trimestre. Ha nacido una iglesia, un tema de carácter muy importante que es necesario poder lograr la comprensión. Vamos ahora primeramente. Maravilloso Señor Dios y Salvador Jesús. Agradecemos a usted, Señor, todas las bendiciones. Un día más de vida, alimento en nuestro hogar, salud. Gracias, Señor, por mantenernos. Gracias, Señor, por todas sus misericordias en favor nuestro. Solicitamos, Señor, su presencia, su compañía, para poder lograr comprender esta lección, que es muy importante para el caminar de cada cristiano. Señor, que el Espíritu de Dios acompañe a todos los oyentes, quienes somos parte, Señor Jesús, activa para poder administrar esta lección. Que el Espíritu de Dios esté con nosotros, acompañando. Bendiciones a todos los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lección de hoy es la número 10, como decía anteriormente, y el título es ¿Ha nacido una iglesia? El objetivo de esta lección es comunicar al estudiante la forma en que Dios ha cuidado a su pueblo a lo largo del tiempo. Cómo este cuidado también se puede ver en la Iglesia Adventista de la Promesa, parte de la Iglesia de Cristo en el mundo. El texto base está en Hebreos el capítulo 12, versículo 22. Nos dice: ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares. Introducción. La iglesia es una comunidad que pertenece a Jesús y fue edificada por él. Según el libro de Mateo, el capítulo 16, versículo 18 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Además de edificar, nuestro Señor también vela por su iglesia, y las puertas del infierno no pueden detenerla hasta que complete su testimonio. Sí, aún Dios cumple su promesa. A lo largo de su historia, la iglesia ha sido sostenida, guiada, multiplicada por el poder de su Creador. En esta lección presentaremos lo que la Biblia enseña sobre el cuidado de Dios por su pueblo a través del tiempo, la historia y cómo la Iglesia Adventista de la Promesa ha podido experimentar ese mismo cuidado, apoyo, empoderamiento y dirección divina, que es parte de la Iglesia de Jesucristo en este mundo. Entonces, en esta lección veremos cómo Dios ha estado con los promesistas desde el comienzo de su historia hasta el día de hoy. Analizando el tema, no podemos perder el centro, perder el foco de lo que estamos estudiando.
ha nacido una iglesia. Desde su nacimiento, la iglesia cristiana ha sufrido mucha oposición. En uno de esos episodios, Gamaliel aconsejó a los oponentes de la iglesia con un mensaje que se mostró verdadero. Si lo que proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Eso es según el libro de los Hechos, el capítulo 5, el versículo 38, la primera parte, y el versículo 38, la segunda parte, y el versículo 39, la primera parte. De hecho, nada ha detenido a la iglesia en la historia, y como veremos, como parte de este pueblo, la iglesia adventista de la promesa también ha contado con su apoyo hasta ahora. Desde la iglesia primitiva, desde el Antiguo Testamento, desde el éxodo del pueblo de Dios desde Egipto, Dios ha cuidado de su pueblo. La lección: ha nacido una iglesia, cuenta con 3 ítems. La iglesia apoyada por Dios, primer ítem. La iglesia guiada por Dios, segundo ítem. Y el tercero, la iglesia multiplicada por Dios, con 2 ítems de aplicación para nuestros tiempos. Punto 1. Iglesia apoyada por Dios. Así como apoyó a su pueblo durante los 40 años de vagar por el desierto y sus profetas perseguidos, Dios ha apoyado a su iglesia mediante intervenciones que son extraordinarias, utilizando siervos piadosos. El Señor del mundo cuidó a su pueblo para que no fuera consumido por sus adversarios. Dios ha sostenido a la iglesia manteniéndola viva. Repito, Dios ha sostenido a la iglesia manteniéndola viva. Deuteronomio, el capítulo 29, versículos 5 y 6. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebiste vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Apoyada por Dios desde un principio, Dios con su pueblo se preocupó de cada detalle en el éxodo a la tierra prometida. Primera de Reyes, el capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Vemos que en los momentos de persecución, Dios de alguna u otra forma estaba cuidando. Primera de Reyes, el capítulo 19, versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal,
y cuyas bocas no lo besaron. Aquellos que permanecieron fiel a Dios, aquellos que no titubearon, aquellos que no se inclinaron a los dioses de Baal, aquellos fueron 7.000 y Dios cuidó. Desde los días apostólicos, el testimonio cristiano ha irritado a sus oponentes. Durante los primeros 3 siglos, los cristianos vivieron tiempos de persecución cruel y calumniosa. Sin embargo, aunque muchos hermanos fueron asesinados, la iglesia permaneció vibrante y viva. Hechos, el capítulo 8, versículos 1 y 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La iglesia, a pesar de los tiempos de persecución, Dios cuidaba de ello y la iglesia iba en crecimiento. Dios ha apoyado a la iglesia dándole un corazón resiliente. A pesar de todas las adversidades, la iglesia mostraba una lucha por seguir. Bajo el odio de la oposición, se desbordaba de amor. Miren la paradoja o la contradicción. Bajo el odio de la oposición, se desbordaba de amor. Bajo amenazas, predicaban con valentía. Aparentemente tristes, pero siempre alegres. Pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. El mal puede haberlos herido, pero no ha podido vencerlos. Con todo, por supuesto, la Iglesia Adventista de la Promesa también ha experimentado el apoyo divino desde su nacimiento, ya hace 90 años. Numerosos problemas pudieron haber impedido que la iglesia pobre y humilde se desarrollara como sucedió, llegara a otros territorios, nos alcanzara a nosotros, creciera para llegar a muchas vidas. Además, nuestro pionero, Joao Augusto da Silveira, también fue blanco de difamación para desacreditar ese trabajo. Sin embargo, este siervo oraba: Señor, tú conoces mi sinceridad. Aclara esta verdad a los bien intencionados. Sigue avivando tu trabajo en medio de los años. Imitó a los primeros cristianos que perseveraban incluso en la adversidad con la oposición. Siempre la iglesia estuvo y está apoyada por Dios. Segundo ítem, la iglesia guiada por Dios, con Jesús como cabeza. La iglesia nunca ha estado desorientada a lo largo de su historia.
Colosenses, el capítulo 1, versículo 18, la primera parte nos dice, y Él, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Siendo Jesús la cabeza de la iglesia, la cabeza de su pueblo, por supuesto que es guiada por Dios. Aunque fue golpeada en el suelo, continuó dirigida por el cielo. Con el tiempo, Dios guió a la iglesia en el avance misionero, según Hechos, el capítulo 13, versículo 1 al 4. En la resolución de conflictos, también fue la iglesia guiada por Dios. Por ejemplo, en el libro Los Hechos, el capítulo 6, desde el versículo 1 al 7, cuando se formó un problema, y hubo que elegir los 7 diáconos, la iglesia, el pueblo de Dios, fue dirigida por Dios. En la lucha contra las herejías, también la iglesia fue dirigida por Dios. En la preservación del mensaje, la iglesia guiada por Dios, según Gálatas, el capítulo 1, versículos 8 y 9. Por la gracia de Jesús, no ha sido diferente con los promesistas. Dios nos llevó a perseverar en la doctrina. Dios no levantó al pastor Joao Augusto da Silveira para modificar las doctrinas bíblicas fundamentales que había aceptado como verdaderas, sino para un avivamiento espiritual que se volvería en algo de mucho alcance. Además, Dios nos guió en nuestra identidad institucional. Inicialmente, el pastor Joao Augusto no tenía la intención de fundar una iglesia o liderar un movimiento religioso. Más bien solo esperaba recibir la promesa del bautismo del Espíritu Santo, como se derramó en Pentecostés. Habiendo logrado la bendición, esperaba a partir de entonces tendría que someterse a la voluntad y guía del Espíritu Santo, quien siempre estuvo subordinado. Por lo tanto, fue recién en el año 1936, 4 años después, que en una reunión administrativa nuestros pioneros llegaron a un consenso sobre la necesidad de tener una iglesia constituida. En esa ocasión la nueva iglesia recibió el nombre de Asamblea Universal de los Adventistas de la Promesa, refiriéndose a la totalidad de los cristianos sinceros, según Hebreos 12:22. Fue solo más tarde, en la Asamblea General de 1943, que la institución cambió a su nombre actual, Iglesia Adventista de la Promesa. Podemos ver que en cada hecho, en cada acción, siendo Jesús la cabeza de este cuerpo llamado Iglesia, siempre fue guiada por Dios. Tercer ítem: la Iglesia multiplicada por Dios. La iglesia cristiana primitiva nació pobre, marginada y oprimida. Pero Gamaliel tenía razón. La obra que Dios inició no podía ser detenida por la mano humana. Entonces la iglesia se multiplicó, según Hechos capítulo 6, versículo 7. Ya fue necesario elegir diáconos para que se preocuparan de las actividades sociales.
Entendemos que los promesistas somos el resultado del mismo crecimiento experimentado por los primeros cristianos. Esa ruta que comenzó en el año 1932 no fue un accidente en el camino, sino guiada por Dios. Era parte de un plan eterno y soberano, orquestado por el Señor. La Iglesia Adventista de la Promesa, desde sus humildes comienzos, creció hasta ser madre de muchos niños. La experiencia del bautismo en el Espíritu que había recibido nuestro fundador fue seguida por el impulso misionero natural que esto produce. Al día siguiente de su bautismo, en el Espíritu Santo, el pastor Joao Augusto no pudo contenerse y salió a contarles a sus amigos, familiares y a cuantos quisieran estar informados de aquel magno acontecimiento. Fue un regalo maravilloso el bautismo del Espíritu Santo. Y este siervo no regresó a su casa hasta una semana después. Cuán grande habrá sido su alegría, su experiencia, que estuvo una semana fuera de su casa contando lo que le había ocurrido. Constantes fueron las oraciones y vigilias. Los incrédulos se convirtieron al Evangelio y los creyentes no bautizados fueron contemplados con el poder santo. Igual que con la iglesia primitiva, como se informa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 31, los primeros promesistas comenzaron a difundir las buenas nuevas del Evangelio, llenos del poder del Espíritu Santo, y cómo Dios es fiel para terminar la obra que comenzó. Nuestra generación continúa la sublime tarea de anunciar la salvación revestida por el poder de lo alto, según Hechos el capítulo 1, versículo 8. Como hemos visto hasta aquí, con el nacimiento de la iglesia, fue apoyada por Dios, fue guiada por Dios y fue multiplicada por Dios. La iglesia que plantó Jesús es sostenida, guiada y multiplicada por su mano. Las iglesias cristianas serias y bíblicas que siguen su palabra son parte de esta iglesia de Cristo a lo largo del mundo. Nosotros, adventistas de la promesa, somos también el resultado de la mano de Dios en la historia. El pastor Joao Augusto da Silveira, fue nuestro fundador, pero el fundamento siempre fue Cristo. Según Mateo, ¿cierto? 16-18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, el fundamento siempre es Cristo. Nuestro pionero fue un instrumento, pero el Espíritu Santo obraba por él. Tenemos en estos 3 ítems la acción de Dios, la acción de su Espíritu Santo.
y cómo Dios también en estos 90 años de historia de nuestra iglesia ha apoyado a su iglesia y nos sigue apoyando a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias que vive el mundo. Dios nos sostiene, Dios nos guía y Dios nos multiplica. La gloria y la honra única para nuestro Señor Jesús. Aplicando el tema entonces, tenemos dos aplicaciones. La primera, Dios sostiene a la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos firmes. Dios sostiene a la iglesia. La iglesia adventista de la promesa ha estado al cuidado de Dios y solo ha logrado llegar a los 90 años de existencia gracias a su gracia. De hecho, el avance de la iglesia no se puede detener, ya que nació en Dios, simplemente con pocos recursos, sin la influencia de hombres poderosos. Hemos experimentado el cuidado del Altísimo. Esto debería animarnos a ser firmes y perseverar en la fe. Como nuestros hermanos del pasado, nosotros también sufrimos ataques y necesidades. Sin embargo, como dice la Escritura, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, según Hebreos 10, el versículo 35. Ustedes necesitan perseverar. Nosotros necesitamos perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibamos lo que Él ha prometido, según Hebreos 10, versículo 36. Si nos hacemos una pregunta, ¿qué haríamos nosotros como cristianos con otro cristiano que está luchando y pensando en abandonar la iglesia, abandonar su fe? ¿Cuál sería nuestra actitud? No debemos dar los mandamientos de mutualidad que deben ir siempre con un buen cristiano. Amar al prójimo, servir al prójimo, orar por el prójimo, levantar al caído, restaurar, ayudarlo, apoyarlo, amonestarlo. Siempre debemos estar con los mandamientos de mutualidad en favor de aquellos que quieran desistir de la fe y del camino de Dios. Segunda aplicación. Dios dirige a la iglesia. Por lo tanto, debemos predicar, proclamar el reino de Dios con confianza. ¿Por qué? Porque Dios dirige a su iglesia. No tenemos ninguna duda de que la ruta que nos trajo hasta aquí nos la dio Dios. Indudablemente que es la gran verdad. Ese camino fue iniciado con la predicación confiada de nuestros pioneros y ahora ese legado está en nuestras manos. Si bien es cierto, la iglesia nació hace 90 años, nuestra iglesia, pero cada iglesia local tiene su historia. Cada iglesia local tiene sus principios, sus inicios. Cada iglesia local tiene sus pioneros. Por lo tanto, cada iglesia
tiene su propia realidad. Miles ya han recibido el Evangelio a través de mensajeros o misioneros adventistas de la promesa. Y muchos más necesitan llegar a conocer el plan de salvación de Dios. La historia de la Iglesia debe animarnos a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, con la seguridad de que el Espíritu Santo continúa guiándonos a toda la verdad. Por lo tanto, debemos animar a todos los que prometen a testificar a Cristo con el denuedo que da o que otorga el Espíritu. Hablar con confianza de la redención eterna, del Consolador derramado y del regreso de Cristo. Esta debe ser nuestra vocación. Hay una pregunta que es importante dejarla planteada. ¿Qué cree que puede pasar si cada uno de nosotros, ya nos están endosando una responsabilidad? ¿Qué cree que puede pasar si cada uno de nosotros, los adventistas de la promesa, predicamos el Evangelio con confianza en nuestras ciudades, en nuestro entorno, en nuestro lugar? Entonces, ¿qué puede pasar? Sabiendo que Dios dirige a su iglesia, Dios guía a su iglesia. Nos falta entonces predicar con confianza porque Dios está respaldando. Dios desde un principio está apoyando, guiando, manteniendo y multiplicando a su pueblo. ¿Qué nos está faltando entonces para tener ese ímpetu, ese deseo, ese interés de ser un verdadero misionero y poder proclamar el Evangelio? Es una misión que nos fue dada a todos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, no es una misión solamente para un grupo. Todos estamos llamados a ser un testigo fiel, a proclamar el Evangelio del Reino. Donde quiera que estemos, en nuestro entorno, partiendo por Jerusalén, partiendo por nuestro hogar, partiendo por nuestro entorno vecinal, partiendo por nuestro entorno más lejano, lugar de trabajo, lugar de estudio, en lugar donde nos desenvolvemos a diario. Siempre hay una ocasión, siempre hay una forma de poder proclamar el reino de Dios. Y si no tenemos los conocimientos, es Dios. Dios es quien coloca las palabras necesarias para llegar a los necesitados. El mundo hoy día está con una necesidad espiritual. Y nosotros somos los llamados a suplir, a cubrir sus necesidades. Desafío semanal. La Iglesia Adventista de la Promesa nació como un nuevo brote en una vid que es Cristo. Nuestra tarea es desarrollar y dar frutos. Debemos dar buenos frutos. Pero solo podemos mantenernos vivos y productivos si estamos conectados con Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos ha unido a su asamblea universal de santos. Por medio de Cristo, Dios nos ha unido a su asamblea universal de santos. La gloria es para Dios. Hebreos 12:22. Su iglesia en este mundo. Esto es lo que da sentido a nuestra identidad eclesiástica.
Entonces, ¿cómo te sientes al aprender un poco más sobre la historia de su iglesia local esta semana? ¿Existe, existe alguna inquietud de poder indagar y poder inquirir más sobre la iglesia local o más universal o más de historia sobre nuestra iglesia ya de 90 años de existencia? Busque a los ancianos de su iglesia y déjenles que te cuenten un poco sobre cómo la ruta que partió en el año 32 abrió caminos en su ciudad por el poder del Espíritu Santo. Invite a los hermanos jóvenes a este tiempo de aprendizaje y oren juntos en gratitud a Dios por lo que ha hecho en su iglesia. La iglesia le pertenece a Dios y nosotros debemos ser agentes activos en este momento misionero. Somos uno con los cristianos que sufren en Jordania. Tiene una población de 10,2 millones de habitantes. Son 180.000 cristianos. La religión es el islamismo, cristianismo, budismo, hinduismo, judaísmo. El gobierno es de monarquía constitucional y el dirigente es Rey Abdullah II. Según Hebreos 13:3, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. En comparación con los cristianos que viven en otros países del Medio Oriente, la mayoría de los cristianos en Jordania viven una vida segura y estable. Medio Oriente, muchos petrodólares, por lo tanto el nivel de vida es relativamente bueno, comparativamente hablando con otras ciudades, con otros países, particularmente de África. Disfrutan de un buen nivel relativamente alto y de libertad religiosa. La mayoría de los creyentes en Jordania pertenecen a iglesias ortodoxas o católicas romanas. Sin embargo, los cristianos aún experimentan discriminación en el empleo y restricciones en la predicación pública. Las iglesias no reconocidas pueden enfrentar el acoso de las autoridades públicas, particularmente aquellas que evangelizan activamente. Los musulmanes que se convierten del Islam son más susceptibles a la persecución, especialmente de su familia o comunidad que se opone a su conversión. Las mujeres convertidas al cristianismo son particularmente vulnerables. Además, los cristianos que ayudan a los conversos o que evangelizan a menudo son atacados de manera más agresiva. Por lo tanto, debemos orar o interceder por los seguidores de Jesús que abandonan el Islam. El Islam es algo fuerte en el Medio Oriente. Por lo tanto, aquellos pocos ex islamitas que aceptan el cristianismo son seguidores, son perseguidos. Y nuestra misión, a pesar de estar en el último rincón del mundo, es interceder
por aquellos seguidores que han abandonado el Islam. Orar para que sus familias no los opriman, ni los condenen al aislamiento, y para que estén salvos de cualquier daño. Lo que significa abandonar el Islam, hasta la familia le da la espalda y los aísla, y son perseguidos, a veces por sus propias familias. Por lo tanto, nuestra oración debe ser de intercesión por aquellas personas que han aceptado el cristianismo y que tienen dificultades, no tienen la libertad que tenemos en este lugar, en este continente al menos, de poder proclamar, de poder glorificar libremente y expresar libremente lo que Dios ha hecho con nosotros. Que el Señor acompañe y bendiga a cada uno de los que hemos sido parte de esta lección, que lo que hemos estudiado, que hemos escuchado esta lección, y podamos recordar un poco y hacer historia de lo que fue el pueblo de Dios desde el Éxodo a lo que somos hoy día nosotros, la Iglesia Adventista de la Promesa, con nuestro pionero João Augusto Silveira, que hace ya 90 años, cuando fue bautizado con el Espíritu Santo. Gracias por ser escuchado y que el Señor los bendiga.